Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otra reacción de Eurovisión. Hoy ha salido la canción de Países Bajos y sí, lo sé, me faltan muchos países por subir, voy muy mal de tiempo este año, pero en estas semanas se está acabando el plazo, así que van a salir todas las canciones de golpe, así que las iré subiendo poco a poco. Voy a intentar ir al día con las nuevas canciones y las que me faltan las subiré después. Entonces, en cuanto a Países Bajos sigue con su sistema de elección de canciones de los últimos años, es decir, por elección interna. Y este año han escogido a los cantantes Dion Cooper y Mia Nicolai. Y la canción ha sido compuesta por ellos dos y por el ganador de Eurovisión 2019, Duncan Lawrence, y por su pareja Jordan Garfield. Como os acabo de recordar, Países Bajos ganó el Festival de Eurovisión en el año 2019. El año pasado quedaron en 11ª posición, así que vamos a ver si este año consiguen entrar en el top 10 o imaginaros que pueden volver a ganar. Vamos a verlo. Y vamos con la canción de Países Bajos para Eurovisión 2023. Mia Nicolai y Dion Cooper nos cantan Burning Daylight. 3, 2, 1, play. Pam, 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 pam. Imagen misteriosa con la mano. Bueno, letra dramática. Que no encuentra la felicidad. Mira, ella llorando. Vale, lo que acaba de decir es que ya no es feliz, que ya no encuentra la felicidad y que está como en un círculo, en un bucle, y que no sabe qué es lo que antes le hacía sentirse feliz. Entonces justo hemos visto a una mujer llorando, sí que imagino que será una canción de amor o desamor, ahora lo veremos, pero la letra es tan triste y puede justificar el por qué está cantando de una forma tan grave, porque no creo que sea su voz media, creo que estaba cantando con voz de pecho, estaba cantando muy grave, tenía la voz colocada y ya puesta porque yo creo que quería crear un sonido dramático, un sonido triste, por eso su voz estaba en una zona tan abajo para sonar más oscura, para potenciar la tristeza de la letra que dice que ya no es feliz y por lo tanto que la voz también suene como una persona triste o melancólica. Espero que remonte y que no sea una canción tan melancólica. Vamos a continuar. Armonías, guay, ¿no? Vale, me gusta por dónde va creciendo. Vale. Vale, sí, lo he parado en el estribillo, pero quería decir, es que en cuanto hemos salido de la parte súper triste, como tenía colocada la voz, y ha empezado a crecer la música y él a subir la voz, he dicho, va a venir en el estribillo una subida de tono y de música. Y así ha sido. Estos cambios tan drásticos de dramatismo a una subida épica vocal en directo pueden crecer muchísimo porque se crean una atmósfera de toda oscuridad en el escenario, todo el mundo centrado en él, cantando de una forma triste y empieza a subir la voz y empieza a subir la iluminación y luego él rompe con el estribillo luciéndose la voz. Eso puede ser impactante y si lo hace bien y lo canta bien puede poner los pelos de punta porque está pasando de tener la voz aquí a subirla arriba y eso puede impactar. Vamos, que vocalmente está intentando ser épica. Ese es el resumen. Continúo y voy a echar para atrás para escuchar bien el estribillo. Nunca se me dio bien llorar, siempre fui el tipo duro. Eso en directo, si lo hace bien, puede ser un momentazo. Vale, perdón por parar otra vez en el estribillo y en el mismo punto, pero ese belting, ese agudo que ha hecho en el estribillo, creo que lo ha hecho con voz de pecho y luego creo que ha rozado a voz de cabeza, pero lo que quiero decir es que esos belting y ese giro de voz que está haciendo de eso suena muy bonito y también quiere mostrar sus habilidades vocales, que lo he dicho antes, que seguramente esta canción va a intentar tirar por voz épica. Básicamente lo que están intentando es una canción que suene pegadiza porque el estribillo sí que melódicamente se te queda la melodía en la cabeza y que te impresione para que guste al público y reciban votos del jurado. Sigo.
Wow. En directo esta canción va a crecer si es capaz de cantarla, claro. No sé cómo canta en directo. Baja voz de pecho. A ver ella cómo canta, porque él lo ha dado todo. Seguimos con el dramatismo. Ya no creo en Dios. Vale, esta canción creo que va de encontrarse a uno mismo. De una situación que estás perdido. ¡Oh, qué buena, nena! Suave voz de cabeza y ha hecho un growling con la voz. Es una propuesta pensada para crear un momento en el escenario. Y encima que es una canción agradable de escuchar. Está bien pensada, pero es cierto que de momento quizás me falta verla en directo para ver su nivel real. De momento no se percibe nivel ganador, de momento, porque el punto fuerte va a ser la puesta en escena y el directo. Si es que vienen a vocalmente épicos. Porque cómo está creciendo es lo que están buscando, lucirse con las voces. Ya verás cómo hacer una armonía juntos en estribillo. Cantando al unísono muy bien. Vale, antes de escuchar bien este estribillo que están cantando los dos, si vas escuchando bien la melodía, te vienes venir que van a subir las voces, que van a cantar al unísono, que van a lucirse vocalmente, pero aún así no está decepcionando, porque todo lo que están haciendo me lo estaba esperando, pero no me ha decepcionado como ha sido. Y en directo va a crecer. Si ellos cantan bien en directo, que de momento las voces se escuchan, bueno, no tan limpias porque algún efecto hay siempre, pero no hay mucho efecto. Creo que cantan parecido en directo. Si son buenos, es una actuación que si juegan bien de la puesta en escena, a lo mejor estilo de Common Linnets, muy íntima, pueden hacer una buenísima actuación. No sé si visteis la preselección de Bélgica de este año, pero una puesta en escena similar a la que tenía el grupo de Starlings también estaría muy chula para esta canción, ir contando la historia de cada uno y cómo están perdidos y luego los dos encontrarse en el escenario. Típico, ya visto, pero efectivo, aunque siempre se puede dar la vuelta, pero a lo que iba, en directo, si ambos no solo cantan bien, si transmiten, si saben emocionar con su voz y contar la historia, puede crecer muchísimo, porque nos pueden meter en la historia y crear un momento, como hicieron The Common Linnets o, por ejemplo, Barbara Pravi. Estos vienen a ganar los jurados, ¿eh? ¿No ves que la canción está llena como este giro vocal de Belkins y de cosas? Y encima ahora al unísono vienen a eso. Y a conquistarnos seguramente con una puesta en escena. Vale, antes de llegar al final, a ver qué pasa en el gran final, si hay más armonías o hacen un cambio o no, no es algo novedoso, pero también hay que tener en cuenta que no siempre Eurovisión gana algo que sea novedoso. Nos gusta que haya alguna propuesta original, pero al final gana la que tiene más nivel, o sea, la mejor canción o la mejor actuación. Al final, Duncan Lawrence, que es el compositor de esta canción, tampoco su canción era nada original, era una balada pop radiable de corte comercial. Entonces, a priori, como no es nada novedoso y va a recordar a The Common Linnets, puede recordar un poco a las composiciones de Duncan Lawrence, etc., no creo que vayan a ser favoritos. Pero hay que tener mucho cuidado porque yo ya estoy viendo que van a darlo todo en el directo para lucirse. Si son listos, van a hacer una puesta en escena novedosa que se salga un poco de Common Linnets y de lo que todo el mundo nos podemos imaginar de cada uno en un lado del escenario y luego se juntan. Y si es así y lo consiguen, quizás en el directo, aunque no sea novedosa ni original, puede ser un winner alert, porque la canción, aparte de lucirse las voces, puede gustar. Pero es cierto que así, versión en estudio, yo no la veo un winner alert, pero puede llegar a ese nivel en el directo, porque son buenas voces, es complicado, es íntimo y puedo visualizar una puesta en escena que pueda gustar. ¿Vale? Pero tiene que suceder todo eso para que finalmente lo sean. Es agradable, se escucha, pero el directo definirá. Y ahora ya vamos con el final. También es un poco repetitiva, pero un poquito solo.
Crece la música. Aquí las voces se escuchan más de fondo. Espero que en directo se escuchen bien, potentes. Si fuera así, podría ser un gran final. Y repito lo de los jurados. Y ahora bajará la música. Es predecible, pero gusta. Pues hay armonías, tiene la estructura de la típica balada de siempre, pero eso no decepciona, ¿vale? Sabes lo que va a venir, pero cumple. Es una buena propuesta. Es algo que ya se ha visto muchas veces y eso no significa que no pueda alcanzar un buen nivel para que guste mucho y se quiera votar por esta propuesta. Vamos a traducir la letra rápidamente, ya que al final me he empezado a centrar en las voces, en la melodía y en la canción y me he olvidado de la letra. He pillado muchas cosas, pero vamos a traducirla y entenderla perfectamente. Ya no encuentro la alegría, estoy en el mismo viejo círculo, en el mismo bucle, digo yo que se refiere. No sé lo que me hizo feliz antes, paso de todo a cero, vamos, de 100 a 0. ¿A dónde fui? Entre caer y correr he intentado ponerme en pie a tiempo. Nunca he sido bueno llorando, siempre quise ser el tipo duro. Vamos, que se refiere a ese tipo de situaciones en las que no quieres mostrar que estás mal y quieres mantener la apariencia de que todo va bien. Quizás se puede referir a una persona muy sensible, por eso dice nunca he sido bueno llorando, en plan como que siempre he sido demasiado sensible, siempre lloro por todo, por eso siempre quise ser el tipo duro, es decir, la típica persona que a priori parece que nada le afecta. Pero está claro que están hablando de que ahora están en una etapa negativa y mala y no saben salir de ello. Lo siento, solo soy humano, me estoy perdiendo mientras persigo mis objetivos y quemando la luz del día. Esto de Burning Daylight imagino que tendrá otro significado que no sea lo de quemando la luz del día, tan literal. Ya no creo en Dios, ¿por qué? ¿A dónde se fue? No sé lo que he estado buscando, supongo que un héroe. Pero es que no tienes que buscar a nadie para que te salve, tienes que ser tú solo quien intente ver la luz. Entre caer y correr he estado tratando de ponerme de pie a tiempo. Nunca he sido bueno llorando, siempre quise ser el tipo duro. Repiten el estribillo, lo siento, solo soy humano, me estoy perdiendo mientras persigo mis objetivos, estoy quemando la luz del día. Tengo miedo de quedarme atrás, ¿vale? Repite lo de perseguir, los objetivos. Y adiós vieja vida, adiós vieja vida, adiós vieja vida, adiós vieja vida. Bueno, tanto el videoclip como la forma en la que cantaban la canción te dejaba bastante claro que estaban en una situación de tristeza y que estaban intentando avanzar. Por eso también se justifica la estructura de clásica balada. Empezar con una voz más suave y una melodía más floja, con la voz más grave, para luego ir creciendo, que ese crecimiento de música y de voz es demostrar ese avance, esa lucha, ese quiero salir pero no sé cómo salir, nadie me ayuda, estoy buscando, estoy perdido, hasta que llega el estallido final que crece toda la música y la voz y es como hasta aquí quiero cambiar y adiós esa vida vieja. Es decir, la estructura de la clásica balada de empezar más floja y luego crecer también está justificada en lo que dice la letra y en el mensaje de la canción, que es un mensaje al final de superación. En cuanto a la canción, voy a empezar por los puntos negativos. El primer punto negativo, que no es un punto negativo, pero mucha gente lo va a utilizar como punto negativo. Van a decir que se nota mucho la influencia de Duncan Lawrence, ganador de Eurovisión del año 2019 con el tema Arcade, y por lo tanto van a decir pues que es parecida, es similar, que no puede volver a ganar y lo van a utilizar como crítica. Es cierto que es parecida en el sentido de que es una balada comercial y que tiene una estructura épica y los agudos en voz de cabeza, en ese sentido puede ser similar, además de la letra, pero al final, ¿cuántas canciones hay de este estilo y de superación y con esta estructura clásica? Muchísimas. Así que no me parece que sea algo negativo, pero la gente que no vaya a querer defender esta canción lo va a utilizar como algo negativo. El que es similar a la canción con la que ganó Duncan y que es similar a otras muchas canciones. Y de este punto pasamos al siguiente. He mencionado varias propuestas similares, como por ejemplo The Common Linnets, Países Bajos, año 2014. Pero también puedo nombrar muchos más duetos que han estado en Eurovisión. Como te puedes imaginar, muchos duetos
y todos nos hemos imaginado seguramente la misma propuesta de él por un lado, ella por otro, escenario oscuras, va creciendo la luz y ellos se encuentran, espero que se alejen de esa puesta en escena. Y considero que tiene que haber puesta en escena, es absolutamente necesario, porque los dos solos en el escenario quedaría muy soso y algo ya visto. Por ejemplo, Eurovisión 2015, Noruega, A Monster Like Me, un temazo increíble. Pero no hubo puesta en escena, cantaron ellos dos solos, partían de favoritos y al final finalmente quedaron octavos. En el jurado quedaron en séptima posición, pero al final el televoto les dejó en el puesto 17, muy injusto la verdad, pero porque la propuesta quedó sosa, no ofrecieron nada más que ellos dos y sus voces. O por ejemplo, puedo mencionaros a Maya y Alfred, España, Eurovisión 2018, también quedaron sosísimos los dos en el escenario, por lo tanto, que se alejen totalmente de eso. O sea, ellos dos solos, sin nada más, iluminación, error, porque todos vamos a decir, es muy similar a estos, queda soso y no va a ser nada efectivo. Y por mucho que guste la canción, por eso he puesto el ejemplo de Noruega, que sí eran favoritos, de A Monster Like Me, y al final no cumplieron las expectativas por eso, porque no se potenció su canción con la puesta en escena. Quizás molaría que cada uno estuviese en una punta cantando, pero una historia diferente, como dos historias, que él cuando cantase se viese a lo mejor con pantalla reflejada una historia, como que le está cantando a una situación o a alguien y ella lo mismo. Dos historias totalmente distintas, pero que en algún momento se junten, ¿vale? Como dos problemas distintos, dos situaciones de las que superar distintas. Eso sería original. Que igual van a lo típico y cantan cada uno en una punta y se encuentran. Bueno, no me importa siempre y cuando que lo hagan de una forma moderna y distinta, como por ejemplo de Starlings, de la preselección de Bélgica, con algo visual y que quede bonito y moderno. Por lo tanto, hay algo que me falta para que pueda decir, es una propuesta ganadora, puede ser un winner alert, pero es una propuesta que la puedo ver en el top 5 en los jurados porque es una canción que está llena de armonías, de beltings, de agudos, de giros vocales y, por lo tanto, de lucirse vocalmente, crear un momento íntimo. Así que puede ser nivel de top 5 de jurados. Veo perfectamente que el intento es ganar los jurados, pero es que no creo que vayan a superar a Blanca Paloma y si gana Loreen en Suecia tampoco. Por lo tanto, lo dejo en top 5 en jurados y en el televoto todo va a depender de la puesta en escena. Por eso os he puesto estos ejemplos de duetos que quedaron sosos y en el televoto no funcionaron, Amaya y Alfred o la canción de Monsters Like Me siendo favorita. Hay que contar una historia, hay que contar la superación, tiene que ser diferente. Y por lo tanto, hasta que no les vean directo cómo cantan y sobre todo hasta que no vean los ensayos en mayo de cómo han hecho la puesta en escena, no voy a poder ver si llegan a nivel ganador o no. Pero esta es una canción muy buena que va a crecer en directo, por lo tanto, no voy a decir que sea un winner alert, pero podría serlo en directo, podría, pero al final también faltan muchas canciones por salir, así que hasta que no estén todas, no veré quiénes son los winner alerts reales y quiénes pueden ganar. Pero tiene un potencial que quizás en directo podría ser potencial de ganador. Puede que sí, puede que no. Pero el potencial y los elementos están. Ahora ya es cosa de ellos que los consigan en directo. Y ya está, esta es mi primera impresión de la canción de Países Bajos. No sé qué pensáis vosotros, si veis ese potencial, decídmelo en comentarios y nos vemos en la siguiente reacción.